Ahora vamos a pasar al caso con peores accesos, que nos lo va a presentar nuestro tercer fellow, que es el doctor Alejandro Barrero. Y en el panel de expertos tenemos dirigiendo al doctor Ramiro Trillo, y comentan el doctor Vicente Peral, el doctor Baltasar Laínez y el doctor Juan Bustamante, que lo tenemos aquí con nosotros, que es el jefe de servicio de cirugía cardíaca aquí en nuestro hospital, por si alguien se acaba de conectar y no lo conoce. Y le acabamos de dar muchas alas con lo de la hospital también, o sea que ha venido a ver. Hola, soy Alejandro. Voy a presentar en este momento el caso con peores accesos. Se trata de un hombre de 73 años con clínica de disnea en una clase funcional 3. Tiene como antecedentes una cardiopatía isquémica crónica desde 2009. ¿Alejandro? ¿Sí? Disculpa, no veo a Ramiro, es solo por confirmar que el moderador de la mesa está conectado. Ah, de acuerdo. Ramiro, ¿nos oyes? ¿Estás por ahí? Creo que Sí que está, creo. Que está en ello, sí. Vale. ¿Le esperamos para presentar el caso? O... Ah, ahí está, Ramiro. Welcome. ¿Me veis entonces? Te vemos. Y oírme también me veis. Estupendamente. Perfecto. Cuando queráis empezamos con el caso. Por favor, Alejandro. Sí, es un hombre de 73 años con clínica de disnea en clase funcional 3. Tiene antecedente de cardiopatía isquémica crónica en 2009 con implante de stents en DEA e interventricular posterior. Es exfumador y tiene una diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad renal crónica código G2. Es portador de un DIVE como prevención secundaria por una taquicardia ventricular monomórfica sostenida en ese mismo año, y tiene antecedente también de un ictus en el territorio de la arteria cerebral media en 2017. Ahora veremos el cateterismo cardíaco. Se le realizó previamente un ecocardiograma en donde se encontró asinesia inferior y disfunción diastólica grado 2, una estenosis aórtica con un área valvular de 0.65, un gradiente medio de 40 y una velocidad de 4, con una fracción de eyección de 35%, y un Euroscore se calculó en 7.3, por lo que se decidió realizar, por sus antecedentes y su riesgo quirúrgico, se decide realizar una TAVI por el Heart Team. Y podemos ver acá el inicio de la coronariografía. Bueno, vemos acá la subclavia que está ocluida. Continuando con la coronariografía, se ve la coronaria derecha con una estenosis grave en el tercio distal, con aspecto de oclusión crónica recanalizada. Podemos ver acá el árbol izquierdo con los stents previamente, con el stent en la descendente anterior previamente implantado con buen flujo. Y bueno, esta es la última proyección de la coronariografía y vemos aquí la ortografía. Es decir, que tiene, bueno, en todas las proyecciones y demás hemos visto que tiene una severa calcificación, sobre todo a nivel del arco aórtico, y en la ortografía, bueno, también lo evidenciamos con una insuficiencia aórtica trivial. Y vamos a ver los accesos, el eje ilíaco femoral. Podemos ver la estenosis y la mala calidad de la arteria, y del lado izquierdo que se encuentra ocluida. Y en esta proyección vamos a ver este gran vaso del tracto digestivo que se encuentra con amplio desarrollo y, bueno, que no hay arteria del lado izquierdo, está estenótica. Se le realizó también una tomografía, bueno, para planear el caso. Aquí, bueno, pueden ver las mediciones del anillo, y en esta reconstrucción, como en la flecha blanca, podemos ver el vaso del tracto digestivo que habíamos visto en las imágenes previas. Y bueno, acá continuando con la tomografía, la mala calidad del acceso que tendría de forma femoral. Acá podemos ver la reconstrucción para ver la subclavia izquierda, que también es de bajo calibre y de mala calidad. Y en esta tomografía podemos ver que el ápex se encuentra bastante distante a la parrilla costal, entonces hay mucha controversia en cuanto a cómo se abordaría este caso. Entonces, si pudiera el panel comentarlo.
Bueno, bien, Vicente, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el acceso que utilizaríamos en este caso? Hola, Vicente. ¿Nos oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte y bueno, pues ilústranos con tu enorme sabiduría de cómo plantearías en cuanto a acceso vascular el caso que nos acaban de presentar. Bueno, gracias por presentación. Yo la verdad que en este momento he entrado aquí en el despacho y me ha despistado bastante. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que es un caso como que hace bien el título de la presentación, ¿no? Bueno, aquí nosotros en este centro probablemente, por la falta de experiencia de otros abordajes, iríamos a un abordaje apical, ¿no? El abordaje femoral, yo creo que aun teniendo lo que tiene, hemos tenido un caso parecido en lo que hemos intentado abordar por el lado derecho, que sería la única zona, haciendo previamente dilataciones con balón y poniendo una vaina larga de 20 frames para poder llegar a la zona abdominal, ¿no? Yo sería una de las dos opciones que utilizaría. La verdad es que no he visto exactamente qué calibre tiene la arteria femoral y la arteria ilíaca. Estoy convincente de que efectivamente parece que pudiera ser abordable. Evidentemente habría que preparar la arteria femoral. Como ya han comentado, pues tenemos cada vez a nuestra disposición más herramientas, porque la verdad es que antes no teníamos ninguna manera de preparar la femoral para poder acceder. Es cierto que desde que tenemos la litotripsia ha habido bastantes femorales que hemos podido abordar gracias a esta técnica. Seguro que va a haber más técnicas que nos ayuden. Está ahí desde hace más tiempo del que pensamos la aterectomía orbitacional o orbital, o como se le quiera llamar, que en coronarias está todavía como en veremos, pero que para periférico ya está disponible. Con lo cual, este tipo de arterias muy severamente calcificadas seguro que las podamos, digamos, abordar. Y luego, un aspecto clave, creo que es el introductor. Hay introductores que nos permiten acceder a determinadas arterias que de otra manera sería prácticamente imposible. ¿Qué opina el cirujano? ¿Qué opinas, Juan, sobre los accesos que deberíamos de tener en cuenta en este caso? Bueno, yo creo que viendo las imágenes que se nos han mostrado, valoraría la vía transapical, que ya lo habéis comentado, valoraría el transaórtico, creo que la aorta ascendente no estaba excesivamente calcificada, sí el anillo, obviamente, y a lo mejor transubclavio. Perfecto. Baltasar no lo veo, pero está por ahí. Aquí. Buenos días. Perfecto. Bueno, pues, danos tu opinión. Yo creo que coincido con la del doctor Peral. En nuestro centro sería probablemente plantear el acceso transapical o preparar el acceso femoral, pues eso, según el introductor, con angioplastia sobre la femoral, pero en principio esos dos serían los planteamientos iniciales que tendríamos aquí. Ok, bueno, yo creo que podemos progresar, ¿no, Nacho? A ver que nos cuenten cuáles... perdón, Vicente, ¿qué opinas? Quería decirte una cosa, por algo más, ¿no? Por decir y darte un poco de coba. Quería decir que tal vez el problema que yo viera aquí en el abordaje femoral sería luego el cierre. Una zona muy calcificada, donde vamos a encontrar un problema importante también, ¿no? Quiero decir que eso no es nada que es algo que hay que considerar, porque claro, luego a veces los problemas no vienen tanto en la implantación, vienen en el post, ¿no? En el tema del abordaje. Y esa zona tan calcificada nos hace pensar que no tenemos un abordaje contralateral. Para solventar el problema tendríamos que ir por otra vía, en fin, sería algo también a valorar, ¿no? Lo digo como aportar un poco para decidir. Totalmente de acuerdo. Y además creo que no deberíamos olvidar de que la arteria femoral también se puede acceder quirúrgicamente. Es decir, si tenemos alguna duda de que el cierre femoral percutáneo es un problema, y por el resto de las características de la arteria nos parece un acceso practicable, si solo el cierre es un problema, yo pediría la ayuda del cirujano para poder hacer un cierre directo de la arteria y más seguro. Totalmente de acuerdo. No os importa que haga un pequeño comentario sobre el caso. La femoral era horripilante. Solo meter un introductor de 6F, avanzar la guía, era súper complejo. O sea,
realmente este acceso incluso a cielo abierto, que es una posibilidad que valoramos, me parece que no era factible. Y el transapical se valoró, pero bueno, hay que tener en cuenta, como comentaba por aquí Javier López, que era una disfunción severa, paciente portador de DAI, y aparte anatómicamente, aunque no es imposible, que lo hablaba también con Juan, está un poco lejos de la pared torácica. No sé cuánta relevancia tiene eso. Me gustaría que Juan, si puede, comentase algo sobre la relevancia en cuanto a sangrado y tal. ¿Qué problema hay en que esté lejos? Juan, por alusiones. Nacho, ¿qué planteabas? ¿Que si hay algún problema respecto a la parrilla costal del Apex? Eso es. No hay ningún problema. Es decir, esto no te va a condicionar nada para la implantación de la prótesis. Yo creo que lo que sí que puede ser una consideración es la disfunción ventricular, que obviamente esa zona, la zona de implantación de la prótesis puede quedar luego con una disminución de la función ventricular, pero en principio la distancia no es una condición. Yo sí que estoy de acuerdo contigo en que realmente no es un paciente candidato para una vía femoral y que para eso hay otras alternativas que ya están documentadas en la literatura que van francamente bien, como puede ser el transaórtico, transubclavio o transasilar. En este caso, transasilar hemos visto que no, por la angiografía hemos visto una serie de vías que ya se han ido descartando. Yo creo que a lo mejor en la presentación no os hacéis idea, pero Baltasar, realmente la vía femoral en este caso no procede. La vía transapical se podría hacer, simplemente teniendo en consideración, técnicamente se puede hacer perfectamente, lo único, la función ventricular, un 35% de FEBI. A mí no me parece una vía para descartar y es simplemente, como decía Luis en su presentación, hacer un balance de cuál es la experiencia de cada centro para adecuar la vía a cada paciente. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que han planteado y cómo han enfocado el caso. Exacto. Adelante. ¿Puedo poner la presentación, por favor? Listo. Bien, pues se discutió el caso y se decidió un acceso transcava. En esta tomografía podemos ver los marcadores en color rojo, tanto la vena como la arteria, para la planeación de la altura del caso, sobre todo por el vaso desarrollado digestivo que vimos en las previas imágenes. Este es el material que se utilizó, principalmente una válvula Evolut 34, y bueno, las diferentes guías y microcatéteres que se utilizaron, que iremos viendo a continuación. Podemos ver acá para la angiografía en búsqueda del sitio óptimo de punción, tanto el sitio en la arteria y en la vena. Podemos ver acá los diferentes disparos de contraste y podemos ver acá ya el lazo colocado a través de la arteria. En este momento podemos ver cómo la guía intenta cruzar hacia la aorta a través de la cava y bueno, vemos calcificación que no se puede cruzar en este intento, múltiples calcificaciones en ese lado de la pared aórtica y bueno, ya en este intento se logró bastante bien cruzar la guía. En las siguientes imágenes vemos cómo se atrapa en el lazo la guía y cómo ya se va avanzando la misma a través de la aorta para llegar a la zona proximal a través de la fístula creada. Podemos ver acá que bueno, no se lograba pasar el microcatéter, se tuvo que hacer un inflado de balón a través de la fístula, con lo que ya el microcatéter pudo cruzar bastante bien. Y bueno, podemos ver acá cómo continúa el caso. Yo creo que podríamos hacer aquí una pausa. Sí. Y con el objeto de cumplir estas magníficas sesiones que se están llevando a cabo, que es básicamente conseguir, digamos, que tengan una utilidad educativa y formativa en procedimientos tan específicos y complejos como es este, le pediría o bien a ti mismo o a alguien que tenga mucha experiencia con este acceso, que nos dijera qué es lo que tenemos que mirar
qué características tienen que cumplir los estudios de imagen y lo que tenemos que buscar a la hora de decidir que este es un buen caso para un acceso transcalo. No solo que no tengo otro acceso, sino que sé que la calcificación de la aorta y buscar la zona de punción es importante. Sé que la separación entre la vena cava y la aorta también es importante, no nos vale que estén completamente pegadas. Entonces me gustaría que hiciéramos un resumen de qué información tenemos que sacar de las técnicas de imagen a la hora de decidir que este es un buen caso para transcalo. Disculpa, Ramiro, está también conectado Duarte Casella. Maybe you have some... sí. I don't know, you have Perfecto. Pues yo creo que doctor Casella, si nos puede ayudar con esto. Buenos días. I'm sorry again for speaking in English. We've done 10 cases so far, and the most important thing, as you said, is the guy who does the image study. You have to make sure that you have a small window, calcium-free, in the aortic wall, and that you do not have any major structure interposed between the IVC and the aorta. Other than that, and amazingly, a transcaval is a pretty simple procedure. I don't see any major issue with the transcaval. The most important aspect is on the way out, because if you have a complication, is on the way out. But even then, you can have a big fistula without major acute side effects. So I think it was a very good choice in this case, I must say. Okay, what about the distance between the IVC and the aorta? I heard that there should be a minimum distance between both in order to guarantee that in the way out, the blood goes from the aorta to the vena cava and not to the retroperitoneal space. Because of the pressure inside the abdomen, and that's why a minimum distance is important, and it's not recommended that the inferior vena cava and the aorta will be very, very close or even in contact. What do you say about that? Well, I was struck by Adam Greenbaum, who invented the technique, and he did not mention that as a major issue. He made sure that we puncture on a calcium-free aspect. Other than that, exclude a vessel between the IVC and the aorta. But any other than that, I don't think there is a major issue. And what about to the way out? Did you close the aorta with any device or? With Doppler ductal holder. And it's a very, we didn't have any pull out of the sheath in the 10 cases. And in only one case, we have to put a balloon in the water just to accommodate the device. I think the complexity of the transcaval is overstated. Okay. And what about the device? It would be a patent foramen valve device or an ASD device? We've done only for core valve device so far. We didn't do any transcaval with another valve, but I think it will be. No, but I mean the occluder. The occluder should be an atheroceptor defect device, or you use a patent foramen valve device. You know what I mean. Doppler ductal occluder. Okay. But the Washington group, Adam Greenbaum, they are about to have an FDA approval of a special closing device for transcaval procedure. Okay, thank you very much. Well, so we go on with the case. Alejandro. Hello? Okay.
Sí, bien, continuamos. Podemos ver acá cómo se continúa pasando el material a través de la fístula creada. Vemos la aortografía previa a la implantación de la válvula. Y cómo se realiza la valvuloplastia. Como veis, es una guía Unplatched, una Landerquist. Y bueno, se cruza la válvula a través de la fístula creada. Disculpa, ¿alguna consideración con respecto a la guía? ¿Pensáis que es la guía que usamos de cabecera o usaríais una Landerquist o alguna otra guía especial o simplemente la que usamos habitualmente en nuestros procedimientos TAVI? Yo creo que la que usamos habitualmente, porque en nuestro centro no tenemos experiencia Transcava, entonces imagino que utilizaríamos la habitual, que se utiliza para el TAVI normal. No sé, los que tengan más experiencia de utilizar esta vía más frecuentemente, si hay diferencias entre guías, si da facilidad a alguna otra guía. Eso no lo sé porque no tenemos experiencia Transcava. Claro, al menos yo no tengo experiencia en acceso Transcava, pero bueno, al menos la consideración que yo tendría en cuenta es el cruzar la aorta. Entonces, tengo la impresión de que cruzar la aorta no debe de ser demasiado fácil. Lo primero que preguntaría es si debemos de predilatar la pared aórtica antes de cruzar con el dispositivo TAVI que vayamos a utilizar. Y lo siguiente, si una guía tipo Landerquist de extrema rigidez y extremo apoyo nos podría ayudar a que ese cruce fuera más sencillo, porque al menos teóricamente tengo la impresión, y por lo menos en las imágenes que nos han mostrado, da la impresión de que cruzar hacia la aorta desde la cava no es del todo sencillo. ¿Qué nos podéis contar? ¿Os habéis hecho algún caso? Me equivoco, han predilatado igual. Al principio había una imagen que se veía una predilatación con un balón de la fístula. Me ha parecido ver o estoy equivocado. Digo a la hora de que sí que han predilatado la fístula. Sí, sí. Sí. Hemos dejado de oír, Ramiro. Perdón, tenía el mute puesto. Me refería a que probablemente predilatar con un dilatador convencional vascular pues sería de ayuda, y si la guía Landerquist, por ejemplo, al menos a mí desde el punto de vista teórico, creo que sería la opción que utilizaría. Vicente, ¿alguna vez has tenido que usar Landerquist en un procedimiento TAVI por una aorta muy tortuosa? ¿Tienes experiencia o una guía distinta a la Safari? Sí, que lo hemos utilizado, sobre todo al principio, cuando no teníamos Safari, por desgracia, ¿no? No hemos tenido mucho problema, la verdad. No hemos tenido una complicación y la verdad que la experiencia es buena. Es verdad que luego, posteriormente, pues con la Safari, pues ya nos hemos trabajado bien, ¿no? Yo, bueno, este caso que estáis presentando me parece muy interesante por mi ignorancia en el abordaje Transcava, ¿no? Y bueno, es un paciente que tiene tanta patología que a veces uno se plantea incluso, ¿no? Me imagino, llegar hasta ahí, ¿no? Y el riesgo-beneficio que tiene este abordaje respecto a otros. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar entrenados y saber abordar estas situaciones y tener una experiencia, ¿no? Yo solamente quería preguntar, en mi ignorancia, si cuando hacéis una predilatación de cara al cierre de la fístula cava transaorta, ¿lo hacéis con un tamaño determinado pensando en el cierre posterior o no tenéis consideración esto? ¿Me explico? La predilatación que se hizo al principio fue con un... ¿Te refieres predilatación de la fístula? Sí, me puede predilatación de la fístula si lo hacéis con un balón de un tamaño determinado, porque luego habrá que cerrarlo, ¿no? Entonces no sé si ahí consideráis lo mínimo imprescindible, hay un tamaño determinado para luego cerrarlo. A eso me refiero. El balón fue muy pequeñito, era un balón de 2 milímetros solo para que pasase el micro y el Navicross. El Navicross es un catéter que lo puedes llevar sobre una guía de angioplastia y luego meter una guía de 0,35. Es el que te permite ese intercambio de material.
Entonces es solo una pequeña dilatación que a veces no es necesaria. Hay una cosa muy importante en este caso. Habéis visto ya cómo subía la válvula y no hay ningún introductor puesto. O sea, está metida seedless, como se pone siempre la Evolut. La recomendación en Transcava es poner un introductor de 40. Exacto, en esa imagen, porque si se te retirase el introductor de 30, si no llega bien, se podría sangrar la aorta hacia el retroperitoneo. Lo que pasa es que lo medimos exactamente en el TAC y vimos que llegaba bien el propio introductor de la Evolut y tampoco teníamos otro introductor. Entonces decidimos ir así y de paso demostramos que se puede ir así, que no es necesario poner el introductor. Muy bien. Perfecto, pues continúa, por favor, mostrándonos el caso. Sí, con lo que comentaron, se coincidió y se utilizó una guía Landerquist. En estas imágenes podemos ver ya el implante de la válvula. Se encuentra una infraexpansión en la zona del anillo, por lo que se posdilata con un balón 24. Este es el resultado después de la posdilatación. Hoy se coló bastante la prótesis, pero bueno, el sellado era bueno. Sí. ¿Hubo alguna dificultad por la que la prótesis se fuera tan profunda? Metida, ¿no? Era muy estenótica la válvula y esto es el introductor que se puso después para la posdilatación, pero la válvula era tan estenótica y tan dura que cuando empezamos a liberar la altura se mantenía más o menos correcta, el paciente tampoco es que lo estuviese tolerando muy bien y al hacer la liberación final se coló para abajo, con la suerte de que no quedó un leak severo ni nada. Y el paciente ya era portador de DAI, con lo cual el tema del marcapasos pues tampoco nos preocupaba especialmente, era un DAI con función de marcapasos. Pero sí no es una posición óptima, pero es donde se fue. Me gustaría, si sigue estando por ahí Juan, nuestro cirujano, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto repelús te da este acceso? Hombre, yo personalmente, después de haber visto un poquito la literatura, es de los últimos abordajes que se han de alguna forma desarrollado para los malos accesos. A mí me parece que el riesgo de complicaciones hemorrágicas es altísimo. La duda la plantearía, como decíamos antes, quizás en una alternativa bien fuera transaórtica o transubclavia o incluso transapical, porque, no sé, el riesgo de que haya una hemorragia retroperitoneal, el control de la misma, incluso la complejidad en la técnica para la implantación de la TAVI, me parece muy grande. Es decir, yo reservaría esta vía para casos que no tuvieran otro abordaje. No sé lo que piensa el resto de los panelistas. Bueno, estoy de acuerdo que, al menos sobre el papel, es una vía de acceso compleja. Sí también creo, al menos hablando con la gente que tiene experiencia con este tipo de acceso, que al menos desde el punto de vista teórico pensarías que la incidencia de complicaciones con un acceso transcava puede ser no despreciable y sin embargo, por razones parece ser que fundamentalmente físicas, no es así. Es decir, incluso dejando el acceso de la arteriotomía abierto por alguna razón de presiones intraabdominales en la cava, etcétera, se establece como una fístula hacia la cava y realmente no hay un sangrado significativo a nivel intraabdominal. Y la realidad es que lo que se reporta es una tasa de complicaciones no digamos, alarmante ni mucho menos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ser probablemente uno de los accesos que reservemos como una de las opciones últimas a considerar. Si tenemos otros accesos más conocidos, mejor apoyados por la evidencia, etcétera, etcétera, pues bueno, pues muy probablemente sea óptimo hacer este tipo de acceso y no irnos a un acceso transcava que por lo menos sobre el papel y antes de tener experiencia con él
pues nos podría parecer que fuera que tuviera una seguridad inferior a otros accesos que conocemos. Vamos a ver cómo es el cierre del orificio que queda y la salida del introductor, y luego si queréis comentamos alguna cosa más. Aquí podemos ver cómo se introduce el dispositivo. Como comentaron previamente, es un oclusor de ducto Amplatzer 12×10. Podemos ver la colocación del mismo. Se realiza un control para ver que esté bien ubicado. Y este es el resultado. Se realiza una inyección de contraste, una ortografía para ver la posición de la válvula y finalmente ver cómo quedó el dispositivo oclusor. Continuando la parte clínica del seguimiento del caso, 7 días después. Espera un segundo. Bueno, comenta esto de la transfusión, comenta la parte de la transfusión que ya has puesto y a ver qué opinen un poquito. Me gustaría oír a Baltasar y a Vicente un poco también. ¿Alguna consideración sobre el cierre? Es decir, primero, ¿hay alguna medida estándar que utilicemos? Este que habéis utilizado de 10×12, ¿creéis que es más o menos el estándar? La primera cosa que me viene a la cabeza es si no intentaría sobredimensionar un poco más el dispositivo, sobre todo pensando en el disco de la cava. Tengo la impresión de que el disco de la cava pudiera, digamos, dislocarse, sería más sencillo si el disco es pequeño. Entonces, ¿alguna consideración sobre eso? ¿Qué comentáis? ¿Alguna opinión? Y solo es preguntar, porque, bueno, enhorabuena, el caso me parece espectacular. Y yo había leído cosas, pero verlo, no sé la experiencia que tenéis, Ignacio, ahí en Valladolid en cuanto a volumen. Y luego esto del dispositivo, porque a la hora de cerrar, cuando tienes estos dispositivos hechos para CIAs o para forámenes, ya tienes bien hecha la medida en el estudio previo, pero aquí, digamos, el orificio, la conexión, es un poco al azar, habiendo dilatado y habiendo pasado los dispositivos. ¿Cómo eliges exactamente para que te asegures que sea el adecuado a la hora de cerrarlo? Bueno, está bastante estandarizado, la verdad. Hay una recomendación en función del calibre del introductor y ese es el dispositivo. Nosotros teníamos uno un poco más grande, por si acaso, pero bueno, enseguida en las imágenes de Agio con el introductor en la aorta se ve claramente que no fuga alrededor del introductor, o sea que ese calibre, ese era un introductor de 18, pues esos son 6×3 de 18, pues unos 3, o sea que es el tamaño que correspondería a ese agujero. Pero bueno. La parte del disco vamos, tenemos un disco en la aorta y el otro disco lo tenemos en peritoneo o lo tenemos en la cava. Es dispositivo de cierre de ductus, o sea que tiene un disco y un cuerpo parcialmente cónico, entonces no hay otro disco. Realmente, perdón, este era de ductus, vale, correcto. Es de ductus. Vale. Entonces, la presión de la aorta pone el disco que está en la aorta y luego a través del dispositivo al principio es normal que haya cierta fuga hacia la cava. Entonces, claro, tiene que sincronizar. Pero es un flujo que lo veíais claramente a través del dispositivo hacia la cava, no se veía hacia afuera. Y hay descrita una clasificación de los grados de fuga que puedes ver alrededor del ductus y que te indicarían que el sellado no está siendo bueno. Si eso ocurre, hay que poner un stent cubierto. Por eso resaltaba Alejandro en la charla del principio esa gran mesentérica que vemos que es, porque había que tener suficiente margen o se había que poner un stent cubierto. En este caso, nuestros cirujanos cardíacos estaban al corriente, los cirujanos vasculares estaban en la sala con nosotros por si había que poner un stent cubierto y lo teníamos ahí a mano. Pero bueno, la verdad es que la imagen que vemos ahí es la que hay que ver cuando las cosas van bien. Es cierto paso de contraste hacia la cava que va disminuyendo en los primeros minutos. Perfecto.
Muy bien, la verdad es que algún comentario más del panel o del resto de los asistentes. Daros enhorabuena. Quería comentaros, no sé si me ha... Sí, quiero dar una enhorabuena, ¿no? Pero no solamente por el éxito del procedimiento, sino porque además el valor que hay que tener, porque yo creo que hacerlo sino tener ese atrevimiento, que es lo que hace grande a las personas o a los equipos, ¿no? Yo lo digo porque, claro, nosotros tenemos complicaciones a veces no en la zona donde estamos abordando la prótesis, sino en la contralateral. Y uno dice, jolín, si con una contralateral que tenemos problemas como remojajes retroperitoneales o pseudoaneurismas, tal, dices, ¿cómo en una zona tan delicada, cava aorta, no hay problemas, ¿no? O son menores. Eso es lo que te hace a veces plantearte esto, ¿no? Yo creo que mi pregunta era la misma que habéis contestado, de qué tipo de dispositivo había que utilizar, qué tamaño, veo que ya lo habéis contestado. Y bueno, yo creo que es un abordaje que hay que tener en cuenta. Yo personalmente creo que depende mucho del centro donde estés y cómo trabajes, por ejemplo, con los cirujanos, ¿no? Probablemente aquí me costaría mucho llegar a este abordaje si el cirujano cardíaco pues, quisiera hacerlo a pesar de la disfunción ventricular. Antes de dar un caso muy ilustrativo y que se puede aprender mucho, desde luego. No sé si hay algún comentario más. Si no, Nacho, yo creo que podíamos dar por concluida esta sesión. Solo contar bueno, el resultado final, ok. Clínico. Ya creo que lo contó, ¿no? ¿O no? A ver, vale, de acuerdo. Sí. Bien, 7 días después, el paciente presentó disminución de hemoglobina y requirió transfusión de 4 paquetes globulares. Por esta razón se decidió no dejar anticoagulación porque el paciente desarrolló fibrilación auricular, era la indicación, pero bueno, por el sangrado no se le inició. Requirió cardioversión eléctrica y farmacológica con amiodarona. El paciente no despertaba al detener la sedación. Por lo que se realizó una tomografía de cráneo con un infarto cerebral extenso en región de la arteria cerebral media. Recordar que ya había tenido un evento previo y había desplazamiento de la línea media de 10 milímetros. El paciente entró en estado de coma y desafortunadamente falleció. La verdad es que da un poco de pena escuchar la evolución del paciente porque desde el punto de vista técnico, en todo lo que se refiere al implante del dispositivo y la elección del acceso, pues todo parece haber ido según lo esperado y lo correcto. Lo que pasa que, bueno, efectivamente pues ha surgido esta otra complicación que ha malogrado el procedimiento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Baltasar, Vicente, Juan... Pues muy bien, así. Ramiro, yo sí quería hacer una reflexión, a ver qué os parece a ti, Vicente, y a Baltasar. ¿Asumiréis el riesgo de sangrado, de complicaciones hemorrágicas que puede estar a lo mejor en torno al 10%? En este caso el paciente ha ido bien técnicamente, ha tenido una complicación que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿asumiréis este riesgo frente a haber utilizado otra vía de abordaje como a lo mejor la transapical pese a la disfunción ventricular? ¿O habéis intentado el transaórtico? Bueno, yo te voy a ¿Os quedáis contestar. satisfechos con la elección? ¿Lo tenéis clarísimo? Bueno, no tenerlo claro, no. Juan, yo lo que creo es lo que uno dispone y la experiencia que tiene, ¿no? Yo, desde luego, ya lo he dicho antes, en nuestro centro seguramente no lo hubiéramos hecho así, primero porque no tenemos experiencia, teníamos que haber acudido. Pero la realidad es que si no tienes, alguna vez tienes que coger experiencia, eso está claro, ¿no? Este paciente es un paciente muy complejo, es un paciente con una alta mortalidad altísima, sea la técnica que se utilice. No lo digo por defensa de mis compañeros, la cirugía, probablemente la apical, estamos más habituados, se hubiera hecho aquí, seguro, pero porque nosotros no tenemos experiencia en este abordaje. Contestar ahora a esta pregunta, si hubiera ido perfecto, te diría que sí, que no hubiera duda de haber cogido Trascava, ¿no? Yo creo que depende mucho, evidentemente, a medida que pase el tiempo. Es como muchas cosas, ¿no? Cuando pase el tiempo, tengamos mucha experiencia y esta vía sea una vía alternativa, probablemente sea una vía más segura que incluso la transapical. Mi contestación es que no lo hubiéramos hecho, por lo que te digo,
falta de experiencia y por una buena relación que tenemos, un cierto acuerdo con cirugía cardíaca. Asumir la responsabilidad de las complicaciones, bueno, pues esto hay que asumirlo siempre, desde luego. Parecido. Al final estás diciendo lo mismo que decía. Sí, perdona, Baltasar. No, termina. Perdón, Baltasar, sí. No, lo que decía... yo voy a contestar a Juan. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, yo sí que escogería un acceso quirúrgico que conozco, que domina mi equipo de cirugía cardíaca o de cirugía vascular, antes que un acceso transcava al que le veo ciertas incertidumbres. Estoy totalmente de acuerdo. Yo en principio sí. Si tuviera un acceso, evidentemente si mi equipo no tiene experiencia en un acceso transapical, pues bueno, pues igual no sería una buena idea. Pero sí que me ha gustado la idea de un acceso transaórtico directo. Creo, la verdad es que ahora no he tenido, vamos, en los últimos años no he tenido la oportunidad de hacer muchos accesos transaórticos, pero sí que hace años, bueno, pues sobre todo cuando hacía casos fuera de mi hospital, sí que tuve la oportunidad de asistir a bastantes casos transaórticos y me parecía un acceso seguro, evidentemente más agresivo, más, es un acceso quirúrgico al fin y al cabo, pero el equipo de cirugía cardíaca tiene una seguridad grande en este tipo de acceso, porque es un acceso que les es familiar y con el que tienen experiencia, y creo que sí que lo escogería antes de un acceso transcavo. Si yo tengo la oportunidad de hacer un acceso transaórtico, mi equipo quirúrgico tiene experiencia, lo escogería antes con acceso transcavo, que no solo porque no tengo experiencia, que también, sino porque además me genera ciertas incertidumbres, pues sí que lo escogería pues, como un acceso alternativo antes de que ir al acceso transcavo. Al final la pregunta era un poco una reflexión sobre la presentación de Luis. Él hacía como un diagrama en el que establecía una serie de evidencias o de seguridades en base a una serie de criterios, ¿no? Que si la hemorragia, los ensayos clínicos, etcétera. Era un poco por enlazar con la presentación de Luis y para ver si efectivamente en este caso el paciente, el procedimiento ha ido bien, y yo creo que hay que ir desarrollando nuevos abordajes para dar un tratamiento al final a los pacientes que, como es este el caso, pues no tienen abordajes. No era ni mucho menos volver a generar un debate sobre si la elección estaba bien o no. Se discutió en el jardín y nos pareció que era lo adecuado. Es simplemente sobre volver a hacer énfasis en la importancia de, en este probablemente 10% de casos, en la correcta elección de la vía de abordaje y la importancia de que sean centros con alto volumen, como decía Luis. Problema de Madrid, muchos centros, muchos programas abiertos. Eso afortunadamente aquí en Valladolid no lo tenemos y es lo que permite que los hemodinamistas pues, puedan hacer estas virguerías y tener estos resultados. Muchas gracias, Ramiro. Sí. Muchas gracias, Ramiro, Baltasar, Vicente y Juan. La verdad es que ha sido para mí de los debates más interesantes que hemos tenido en el curso, porque es también un tema controvertido.